Todo está conectado. Seguramente hemos escuchado esto una y otra vez. Nos lo han dicho los ancestros de hace milenios, tradiciones chamánicas, ocultismo y la verdadera religión. Pero es algo que a la mayoría de bípedos nos entra por una oreja y nos sale por la otra. La mayoría no hemos completado el proceso de aprendizaje, el trivium. No podemos jactarnos de saber esta verdad, pues tal vez incluso entendemos la enseñanza, pero no la ponemos en práctica. El universo es holográfico, de naturaleza fractal. Un holograma es una construcción en la cual cada una de las partes es un reflejo de la totalidad, similitud entre diferentes escalas. Como el mismo principio de correspondencia nos indica, donde hay sabiduría, se encontrarán similitudes. El principio es explicado con diferentes asociaciones en culturas ancestrales de distintas ubicaciones. En Oriente, el entramado cósmico que lo permea todo es denominado Akasha, y de las enseñanzas más antiguas de la tradición védica, lo que se conoce como la red de joyas de Indra. Indra es el dios de los dioses. La red es la matriz cósmica, es Akasha, el entramado mental creado por el todo, o Dios. Cada joya en esta red es un reflejo de toda la red, contiene la totalidad del entramado. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todo está tramado en una gran red de correspondencia. Esta no es una cantaleta moralista, es una verdad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Los átomos vibran en función a moléculas, así como las moléculas en función a partículas, y estas en función a células y organismos. Los reinos mineral, vegetal y animal, incluyendo al racional, vibran en función a la Tierra en función al Sol. A su vez el Sol vibra en función a Alcyon, una estrella gigantesca de la Pléyades, de la constelación de Tauro, y de acuerdo a lo teorizado, todos los sistemas de la Vía Láctea vibran en función a un agujero negro masivo que se ubica en el centro de la galaxia. Todo está conectado, es una verdad absoluta. El universo es de naturaleza holográfica. Por ende, todo cambio en el microcosmos, en una de las gotas que se hallan en la red que lo permea todo, va a reflejarse en la totalidad. Todo ejercicio de la conciencia se manifestará en el micro y el macrocosmos. Todas nuestras actitudes, elecciones y decisiones influencian, tienen una repercusión universal. Todos los sistemas son subsistemas de otros, que a su vez son subsistemas de otros más grandes. Una red que nos enlaza a todo. Algunas teorías de la física contemporánea explican la naturaleza de los agujeros negros como reflectores, como hologramas. Con una particular teoría se describe la naturaleza fractal del universo. Esta teoría indica que el universo conocido podría ser el reflejo, el holograma proyectado en los bordes de un agujero negro. La naturaleza fractal, la interconexión estelar, puede entenderse gráficamente con el trabajo del matemático Benoit Mandelbrot. Mandelbrot fue un científico que desarrolló la ecuación que lleva su nombre, una operación cuya resultante es la repetición infinita de un patrón que se contiene a sí mismo en cada una de sus partes. No hay un comienzo o un fin. Siempre se podrá ir más hacia adentro o hacia afuera, encontrándose el todo en todo y todo en el todo. Los fractales que resultan de esta ecuación son una referencia visual que nos ayuda a entender la correspondencia universal.
Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El principio de correspondencia nos permite estudiar y entender el universo. Al contemplar y analizar lo pequeño, entendemos lo grande. Estudiando lo microscópico, entendemos lo colosal. Podemos estudiar el universo haciendo uso del quadrivium, las 4 materias clásicas que deben aprenderse después del trivium. Aritmética, el número. Geometría, el número en el espacio. Música, el número en el tiempo. Y astronomía, el número en el tiempo y espacio. Los números no son un invento del hombre, son un descubrimiento que nos ayuda a entender el código con el que el universo está diseñado. El código binario es una huella firmada por el bípedo. Los unos y ceros que componen el código connotan un desarrollo que necesita de inteligencia, como todos los códigos. No puede existir un código sin una conciencia que lo haya ordenado. La secuencia, el orden, es una evidencia de diseño, de conciencia. En la naturaleza podemos encontrar por doquier ejemplos con la firma divina, patrones que revelan un ordenamiento rector. Un código divino permea toda la creación. Desde tiempos inmemoriales se evidencia el conocimiento de uno de estos misteriosos códigos, la proporción áurea, el número de oro, o phi. Es una relación proporcional presente en toda la creación, un código divino que puede ser encontrado en las bacterias, así como en las galaxias. Desde las figuras geométricas más básicas, desde la configuración de la geometría sagrada a partir de Vesica Piscis, a generar la semilla de la vida, consecuentemente la flor de la vida y el cubo de Metatrón, de donde emergen inmensurables cantidades de información, sistemas de conocimiento, incluyendo los sólidos platónicos y las notas musicales. Imaginemos un segmento. Va del punto A al punto B. La distancia de B a un siguiente punto C será determinada en función a la distancia de A al punto B. El segmento BC debe mantener una proporción. BC debe ser a AB como AC es a BC. En otras palabras, el segmento AB es a BC como BC es a AC. Y el siguiente punto D estará ubicado de manera que la distancia CD sea igual a la suma de AB más BC. La proporción áurea es calculable con un número infinito, conocido como phi, 1.618. Este número nos permite calcular las secuencias y proporciones. En el ejemplo, si el segmento AB mide 10 unidades, el segmento BC mide 16.18 unidades. No es alguna coincidencia que tantas megaconstrucciones de la antigüedad mantengan estas proporciones en su configuración, especialmente construcciones egipcias, griegas y orientales. El símbolo del número de oro, phi, era incluso una letra del alfabeto griego antiguo. A la mayoría nunca nos mencionan sobre este número áureo. A quienes cursan cátedras con alguna relación artística o estética, sí les llega esta información, pero no le dan la verdadera implicancia al asunto. Solo repiten, replicando una fórmula estética, sin darle la reflexión al misterio implícito en este código. La aplicación de esta proporción en la naturaleza se manifiesta como una secuencia numérica. Es denominada la serie de Fibonacci, pues fue descrita y plasmada por el científico ocultista italiano Fibonacci en el siglo XV. Por supuesto, no fue descubierta, solo conceptualizada y recordada en una edad oscura, pues ya se conocía hace miles de años. La serie Fibonacci nos indica cómo funciona la secuencia. Es la manifestación del número de oro en la naturaleza. Es una secuencia que solo requiere de 2 números para determinar un siguiente. Cada número en la secuencia es igual a la suma de los 2 anteriores. 0 más 1 es igual a 1. 1 más 1
es igual a 2. 1 más 2 es igual a 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. 5 más 8 es 13. Y así infinitamente. El inicio de la secuencia, el paso del 0 al 1, es fruto de acción divina, es la singularidad científica, es el milagro. La serie de Fibonacci es la manifestación en la realidad de este código divino. Cada número en la secuencia se va acercando más y más a la perfección, a Phi, el número de oro. Las progresiones son incalculables en nuestro nivel de conciencia para llegar a la perfección, a Phi, lo que podría llamarse o especularse como la vibración de Dios. El código divino puede encontrarse en la espiral, una forma que emerge de la proporción áurea, de Phi. Es una forma que se organiza basada en el número de oro. En las plantas podemos encontrar el patrón en la organización de las hojas, en los brócoli romanesco, en los caracoles, en la organización de los pétalos, en los tramados de los girasoles. El código de Dios puede ser encontrado en todas las formaciones biológicas. En el Sapiens podemos encontrar la proporción áurea entre las falanges, falanginas, falangetas, manos, antebrazo, brazo, la distancia entre nuestros pies al ombligo versus el ombligo hacia la coronilla. Podemos encontrar estos patrones en toda la creación. La espiral cósmica puede ser encontrada en los caracoles, así como en remolinos, en tormentas, en las galaxias. Como es arriba, es abajo. En los comienzos, la secuencia es burda, pero mientras evoluciona la secuencia Fibonacci, los patrones se van acercando cada vez más al número áureo, a la armonía. Se van acercando al código perfecto, lo que sería la firma de Dios. Enseñanzas como la hiperbórea consideran que Phi, el número áureo y los códigos del universo creado son la manifestación impura de un demiurgo que copia de una patria espiritual increada y que aprisiona al espíritu increado en la materia. Cada quien debe sacar sus conclusiones. El aspirante a la iniciación, que entiende el principio del mentalismo, se ha armado de la herramienta del conocimiento, reconoce la existencia del todo y que él mismo es una creación mental. No puede proclamarse ateo. Eso sería negar aquello que es verdad, alejarse de las enseñanzas y el camino hacia la sabiduría. Para mis hermanos, quienes tienen problemas asimilando la existencia de una conciencia universal, para quienes son ateos o están polarizados en el hemisferio izquierdo de la neocorteza cerebral, Phi es una evidencia científica. Es un código que devela la existencia de uno o más seres creadores. Es evidencia de creación, de conciencia. Algo nos conecta, algo que está más allá de nuestros sentidos, una suerte de mente global. Las manadas de animales se mueven gracias a estos campos mórficos, un concepto desarrollado por el científico de dieta vegetal Rupert Sheldrake. Esa interesante teoría encaja con enseñanzas ocultistas. Los grupos animales se mueven gracias a una inteligencia superior, guiados por un espíritu grupal. Las enseñanzas rosicrucianas concuerdan con que el reino animal, así como el vegetal y mineral, cuentan con un espíritu guía o grupal. No son conciencias individuadas, no cuentan con vehículos o cuerpos mentales individuados o desarrollados, como es con el bípedo rasurado. Estos campos mórficos dirigen la interfaz colectiva. La idea es que hay un tipo de memoria en la naturaleza. Cada especie de cada grupo natural tiene una memoria colectiva. Así, la ardilla que vive en New York ahora está influenciada por todas las ardillas del pasado. ¿Dónde está la mente? ¿Te lo has preguntado? Así como existen campos en cada especie, hay una conexión entre los campos mórficos de las especies dentro de la taxonomía más general a la que pertenecen. Los lobos están conectados entre ellos, asimismo, mediante otros campos con los mamíferos, los vertebrados,
el reino animal, los habitantes de la Tierra, con el sistema solar. Incluso seres tan disonantes como los bípedos rasurados tenemos estas conexiones. En la actualidad, están sumamente desalineadas. Podría decirse que el inconsciente colectivo al que el alquimista y psicólogo Carl Jung se refiere es similar a este campo en la especie humana. Esotéricos se refieren al campo global como el anima mundi, el nous neoplatónico, una cobertura akáshica, mente global, que dirige y a la vez se retroalimenta de las experiencias individuales de cada conciencia. Cada generación aprende, desarrolla ciertas destrezas con mayor facilidad. Por ejemplo, el empleo de plataformas informáticas. Hay niños que parecen haber nacido sabiendo cómo usar una computadora. La memoria no está en nuestra cabeza. Se han realizado varios experimentos decepcionantes. No se ha podido determinar en qué lugar de nuestro cerebro se aloja. No es factible recortar un trozo de nuestro cerebro para encontrar un recuerdo. Estos experimentos indican que no es en nuestra cabeza donde se alojaría la memoria, sino en el campo holográfico, el campo mórfico descrito por Rupert Sheldrake. Nuestra mente no está en la cabeza. El cerebro no es más que la herramienta de nuestra mente. Las teorías ortodoxas, más bien las paradigmáticas, indican que los agujeros negros son vórtices de destrucción. Cualquier cosa que es absorbida por un agujero negro desaparecería, sería destruida. La posición ocultista va en torno a nuevas teorías que refutan a Stephen Hawking. La información no puede ser destruida jamás. La materia o energía, que son lo mismo para el ocultismo, solo puede ser transformada. Estas teorías indican que toda la información cósmica que entra en el agujero negro se refleja en su periferia. Esto lleva a la conclusión de que toda la creación puede ser una suerte de espejismo, un reflejo, un holograma. En efecto, es así. El segundo principio de la verdad nos indica que el universo es un holograma. Y a partir del principio del mentalismo, la naturaleza ilusoria del universo dentro de la mente de lo absoluto, esto encaja sin problema. De acuerdo al ocultismo, la información no se destruye, queda grabada en lo que ciertos esotéricos llaman registros akáshicos. Los registros akáshicos son una suerte de disco duro universal, infalible e infinito, que se ubica en el entramado del espíritu, que es la mente del todo. Nuestras mentes finitas tienen conflicto para entender las facultades de la mente infinita. Preguntas como ¿qué es la mente? ¿O dónde está la mente?, que son dudas de mentes finitas, son suficientes para quitarnos del sueño a muchos. Imaginemos pretender entender la mente infinita. Los elevados seres de cuya existencia nada más tenemos noción gracias a enseñanzas ocultistas, mantendrían estos campos de igual manera. Seres etéricos, los llamados ángeles y arcángeles, los cuerpos celestes, los planetas y las estrellas. Entidades con niveles de conciencia mucho más elevados que la nuestra. El ocultista acepta la verdad que el bípedo ordinario rechaza. Los cuerpos celestes son entidades, no pelotas matéricas. La Tierra, Gaia o la Pachamama es un ser y está muy consciente de los bípedos rasurados depredadores que alberga. Aclarando, el terraplanismo u otros modelos no heliocéntricos no son considerados por enseñanzas ocultistas generalizadas. Los planetas, las estrellas, son entidades, organismos, al igual que las galaxias y el universo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el difunto Tiamat del que hablan las épicas, Júpiter, Saturno, nuestro Sol, son organismos con niveles de conciencia más avanzados que los nuestros. Solo intentemos imaginar o especular sobre un posible nivel de conciencia del dios Inti, del Sol. Mientras los planetas y satélites son receptores que reflejan la vibración solar, este ser luminoso tiene un nivel de conciencia tal que dota de vida a billones de seres. Qué arrogante sería burlarse de los ancestros que lo catalogaban como un dios.
Cada célula es un organismo autosuficiente. En conjunto, las células comprenden organismos más complejos. Nosotros humanos somos células de sistemas más complejos. Como es arriba, es abajo. Lamentablemente, muchos somos células podridas, parasíticas, sexistas, racistas, especistas, antropocéntricas, células arrogantes, inauténticas y satanistas. La Tierra, o la Pachamama, está muy consciente de esos 7.000 millones de bípedos rasurados que están causando tanto alboroto. Eventualmente, como es en todo sistema, y a mi parecer, la Tierra, y quizá otras conciencias, purgarán las células parasíticas, limpiarán el terreno de las malas hierbas. Pues la ley del balance, ley de la armonía, es una verdad, una derivación del principio de mentalismo. De acuerdo a lo que nos indican algunas tradiciones gnósticas, el concilio de las logias y seres avanzados nos indica que la raza de animales racionales actuales ya es fallida y que debe ser purgada. La conciencia buscará la armonía, corregir aquellos eslabones defectuosos de la cadena de ADN que nos configura. El trabajo del aspirante a la iniciación es lograr que esta purga nazca de sí mismo, de nosotros, que la evolución de conciencia nos evite la esclavitud y quizá la extinción en este mismo plano. La interconexión que mantenemos los seres es una verdad comprobada vía experimentación científica. En 1952, en una de las islas de Japón, se estudiaba al mono japonés de las nieves. A un grupo de monos se les empezó a proveer de camotes o zanahorias blancas. Se les dejaba los tubérculos en la arena. A los monos les encantaba, pero no les gustaba la arena que se pegaba a los tubérculos. Una joven hembra aprendió que lavando los tubérculos en el agua podía deshacerse de la tierra y disfrutar de su comida limpia. Enseñó este truco a sus hermanos, y de a poco algunos empezaron a hacerlo. Para los más adultos fue duro, se negaban a aprenderlo. El experimento tomó 6 años. Para 1958, algo maravilloso y súbito pasó. De la noche a la mañana, por así decirlo, todos los monos estaban lavando sus camotes o zanahorias. No se sabe la cantidad exacta, pero se asume, redondeando, que hasta el día anterior 99 monos lo hacían. Algo sucedió al llegar al 100º mono. El conocimiento se extendió en el campo mórfico y varios cientos empezaron a ejercer el truco. Este fenómeno no fue exclusivo de la isla, se propagó a través de los mares. Monos de otras islas, al ser provistos de camotes, empezaron a lavarlos instintivamente. Este es el efecto de la masa crítica. También se ha llevado a cabo en humanos. En Australia, se presentó a un grupo de personas un cuadro que llevaba en su composición 100 rostros ilustrados que no eran evidentes, complicados de encontrar entre la saturada imagen. En promedio, las personas pudieron identificar 10 rostros. Posteriormente, en un poblado en Inglaterra, al otro lado del mundo, se difundió vía señal televisiva esta composición y se indicó señalando dónde se ubicaba cada uno de los 100 rostros. Inmediatamente después, se repitió el experimento con un grupo en Australia, con individuos que no tenían posibilidad alguna de haber visto la difusión en Inglaterra. Increíblemente, las personas del grupo fueron capaces de identificar muchos más rostros. No es cuento alguno que nuevas generaciones aparentan haber nacido siendo capaces de manejar computadores. Es una verdad. El 100º mono no es más que una teoría que es refutada y tal vez sea una leyenda urbana del New Age. Pero sea verdad o no, puede ser empleada como parábola de inspiración. El aspirante que entiende que no es un cuerpo ni un alma, que es conciencia infinita, debe también entender esto. Debemos encontrar a ese 100º mono, abolicionista, buscador de sabiduría y amor. Y ese mono no está en alguna isla desierta. Somos nosotros. Debemos convertirnos en ese mono.
influenciar a otros y manifestar el paraíso que somos capaces de crear, para manifestar orden que solo es lograble a través de la libertad, la moralidad y el amor. La ciencia consciente es un lenguaje que nos ayuda a los cabeza dura a entender las verdades, las enseñanzas ocultistas. Cuando dos partículas subatómicas interactúan, se enlazan y sus propiedades y movimientos se vinculan. Cualquier medida de una de las partículas determina la medida de la otra. Si se somete a una de las partículas a una fuerza o un estímulo, la otra experimenta la misma reacción a la inversa. ¿Dónde está la parte más extraña? Lo que Einstein llamó spooky action at a distance. Podemos separar estas partículas kilómetros o años luz de distancia y se da el mismo fenómeno. Podemos separar las partículas a varios kilómetros, como se lo ha comprobado científicamente. Comprimirla una y la otra partícula experimentará una reacción simultáneamente, con una demora de 0. Esto indica la transmisión de información a una velocidad mayor que 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. La telepatía, proyección astral, el entramado cuántico y sus experimentos científicos así lo evidencian. Detengámonos un segundo a pensar en las implicaciones de esto. Estas partículas del entramado cuántico son de lo que todo lo que conocemos está hecho. No solo eso, de acuerdo al Big Bang, hace 13.800 millones de años, todas las partículas subatómicas de lo que llamamos universo estaban contactadas y compactadas en una singularidad, un punto superdenso. Si todo y todos partimos de este punto, la conclusión ineludible es que estamos conectados. El ego es el falso ser, la suma de yoes o caretas que se creen independientes, separadas de la totalidad. Lastimar a una parte de la creación, sea vegetal, a nuestros hermanos animales o a los supuestamente racionales, es lastimarnos a nosotros mismos. Si tan solo despertásemos a esta verdad, podríamos vencer el control mental del culto oscuro. Un ser humano es una parte de la totalidad que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos, como algo separado del resto, una forma de ilusión óptica de la conciencia. La ilusión es una forma de prisión que nos limita a nuestros deseos personales y nuestra preocupación por unas pocas personas que están cerca de nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esa prisión, extendiendo nuestro círculo de compasión hasta abrazar la totalidad de las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza en la plenitud de su belleza.